carta del apóstol Pablo a los Filipenses como la carta a estudiar. El tema de esta serie se llama Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ya vimos Jesús en la Biblia en los Evangelios, ya vimos Jesús en la Biblia desde el libro de los Hechos y ahora estamos ya en las cartas apostólicas. Ya vimos, por supuesto, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios y ahora nos corresponde Filipenses. ¿Cuál es la clase de estudio que estamos haciendo? Para comenzar es un estudio sencillo, no es complicado, pero es un estudio donde encontremos el nombre de Jesús. Es interesante notar que ahí podemos darle una identificación a lo que es Jesús en la Biblia, a lo que representa o lo que nos quiere decir el escritor y cuál en sí es la revelación. Quizá la interpretación y la aportación no sea muy profunda, pero no es esa la idea, sino que tengamos entendimiento porque hay algunas cosas que sí valen la pena en esta clase de estudio bíblico. Usted puede tomar notas si así lo desea, y especialmente en esta carta, la carta de Pablo a los Filipenses, es una carta muy interesante. Déjeme mostrarle, por ejemplo, acá, quienes no han oído o dicho lo que dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso está en Filipenses. También, quien no ha dicho que Dios nos ha dado el privilegio de creer en Él, pero también nos ha dado el privilegio de sufrir por su causa. Esos serían algunos títulos que conocemos. También, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que haya en vosotros esta manera de pensar. Otras porciones, como por ejemplo, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso está en Filipenses. Y también a veces repetimos esa frase, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Hasta es motivo de cántico. Y es que el apóstol Pablo, según acuerdan los eruditos, escribió la carta a los Filipenses cuando estaba encarcelado. Así que todavía más importante esa frase, porque ¿quién en la cárcel puede tener regocijo? Sin embargo, se regocijaba Pablo, pero también aconsejaba que se regocijaran los hermanos. ¿Quién no ha oído o ha dicho también, para mí lo que era ganancia ahora lo considero pérdida a causa de Cristo? ¿Quién no ha dicho también, prosigo a la meta para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús? También sed imitadores de mí. También dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Son frases muy comunes, repetidas por nosotros los cristianos y los predicadores, y está precisamente en la carta a los Filipenses. Pablo decía, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. También decía, el Señor está cerca. También decía, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. También dice, todo lo puedo en Cristo, quien o que me fortalece. Eso está en Filipenses 4:13, y así podríamos decir algunas otras porciones más que encontramos en esta carta tan interesante del apóstol Pablo. Ahora, yo quiero entonces ir paso a paso con ustedes en los títulos, en los nombres de identidad con los cuales
vamos a tener este estudio. Comenzamos primero con lo que ya bastante se ha apuntalado en los escritos que hemos visto hasta el momento, y es el título El Cristo Jesús. Él es el Cristo Jesús, el Mesías, el ungido, el Salvador. Según Filipenses 1:1, dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Esa es la primera porción. Y es que ese título se repite la mayoría de las veces. Mire que dice Filipenses 3:1. Vamos a ver. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, ¿verdad? Y también dice 3:12, específicamente dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahí está otra vez el título. Igual está en el 4:7, que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se vuelve a repetir en el 19 y luego en el 21. Leámoslo por favor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Muy bien. Esto se repite constantemente y es una particularidad de los escritos del apóstol Pablo. Pero más que eso, es en realidad un énfasis en la fe de lo que significa Cristo Jesús. El fundamento de nuestra fe, de nuestra salvación, el fundamento del Evangelio, y además también es el fundamento de las Escrituras, y por quien nosotros estamos firmes y estamos de pie, y por quien nosotros hemos creído y por quien nosotros tenemos esperanza. Cristo Jesús es lo más importante según el apóstol Pablo. Filipenses 1:2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay dos títulos, el Señor y Jesucristo. Una vez más, no hay redundancia en repetir el nombre. Acuérdese, es el nombre que es por sobre todo nombre. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero Pablo lo utiliza muy constantemente. También en el versículo 14 del capítulo 1 dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí es el Señor Jesucristo. Y otra vez encontramos el título El Señor. De igual manera, el capítulo 2, verso 11. Déjeme apartar aquí el inicio. Y dice así, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Se da cuenta? La importancia del énfasis del Señor Jesucristo. Y también lo dice así el verso 2:29. Dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Como es Jesús en la Biblia, y yo me baso en lo que estoy leyendo, por eso tiene usted que leerlo juntamente conmigo en su Biblia. Y también es muy importante notar que el capítulo 4, verso 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Lo vuelve a repetir. El verso número 10 también dice, en gran manera me gocé en el Señor. El verso siguiente, el 23, dice,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, se da cuenta, dos títulos hemos mencionado y ambos están en la misma relación de importancia, porque son el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Él es el Cristo, Él es Jesús, Él es el Señor, Él es nuestro Señor Jesucristo. Y aunque pareciera, como le decía, redundante, la importancia de la confesión, la importancia de la declaración a través de nuestros labios, porque eso nos hace realmente vivir necesitados de Él. Ahora, vamos otra vez al capítulo 1 y vamos a leer el verso 6. Ahí tenemos otro título más. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este también es un énfasis. Ahora yo quiero que usted note, día no significa un nombre de los días de la semana. Un día puede significar muchas cosas. Habla del futuro, habla de la manifestación del Señor y habla de un momento en sí, un evento, además, que habrá de suceder en su manifestación. Por eso el título es El que se manifiesta. Y voy a leer dos versos más, aquí mismo en Filipenses, porque el día de Cristo casi siempre se revela al día de su manifestación, cuando Él vendrá ya para poner orden en este mundo y también para traer ya consigo mismo los juicios y para hacer, por supuesto, como lo que es, lo que le corresponde hacer con todas las naciones de la tierra, con el pueblo de Israel y con todos aquellos que habrán de creer en Él. Así que aquí lo vemos ya en cuanto a la obra que ya comenzó el Señor Jesús el día en que te convertiste. Pudo haber sido en el siglo pasado, en los 1900, como pudo haber sido hace unos cuantos años, 2005, 10, 15, qué sé yo. Pero hasta que Él venga es que esa perfección se dará y culminará la obra que el Señor un día comenzó en nuestras vidas. Así que eso es lo que dice el apóstol Pablo, pero también tenemos el verso 10, que dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea que lo que ahora nos corresponde hacer, nosotros vamos a tener realmente una consecuencia por el juicio del Señor en el día en que Él se manifieste. Es decir, que nosotros somos responsables de lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos da y lo tenemos que poner en esta forma a prueba. Lo tenemos que poner para que sea el Señor quien defina si lo que estamos haciendo es correcto, es en el Espíritu, es según su voluntad y es según lo que nos corresponde hacer y según el llamado que nos ha dado. Conforme a eso, entonces el Señor nos espera irreprensibles, es decir, que seamos hallados sin ninguna cosa de que avergonzarnos. Y eso sucede, como leímos el verso 9 y 10, pero el 10 específicamente. Y también en el capítulo 2 y el versículo 16.
encontramos también lo que escribe el apóstol Pablo diciendo, asidos de la palabra. Eso quiere decir tomados, afianzados, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, que todo en el día de Cristo será manifiesto. Todo será conocido tal y como Él lo conoce ya. Quizá no como nosotros lo sepamos, pero Él sí tiene el pleno conocimiento de todas las cosas, sin necesidad de que sea pasado o futuro. Por lo tanto, el día de Cristo es que revelará todas las cosas, porque Él lo sacará a la luz. Así que Él es el que se manifiesta, Jesucristo nuestro Señor. Tenemos también el título El fructificador. ¿Cómo lo puedo yo titular así o llamar así? Es una manera de identificarlo, recuérdese. No es que yo esté poniendo, como le dijera yo, antojadizamente un nombre, un título, o que esté haciendo un dogma a través de ese nombre. No, nada más a manera de un estudio. Él es el fructificador dentro de nosotros, según el verso 11 de Filipenses 1. Dice que en el día de Cristo Él nos quiere recibir llenos de frutos, porque Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y aún así podríamos engañar o ser engañados, pero Él jamás será engañado. Los frutos Él los conoce porque vienen de Él mismo, a través de su Espíritu. Acuérdese, llaman frutos dignos de arrepentimiento o frutos del Espíritu Santo. Y según este verso, dice, llenos de frutos de justicia, y que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que lo estoy mencionando, porque es por medio de Él. Él es el causante, y eso va a ser el siguiente título. Nótelo, la causa de la fe, la causa de todo es nuestro Señor Jesucristo. Pero en este caso, para tener fruto. Y también, según Filipenses 1:13, dice también, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Se han hecho patentes en Cristo o por medio de Cristo. Eso es lo que dicen las otras versiones. Por eso le estoy poniendo que Él es la causa de nuestra fe. También el versículo número 29 del capítulo 1 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La razón y la causa de todas las cosas en nuestra fe es el Señor. Aún lo que aparentemente miramos negativo, tiene en sí un propósito positivo. En vez de ser para muerte, es para vida. En vez de ser de frustración, es para bendición. Así que encontramos que Él es la causa de nuestra fe. Capítulo 2, verso 21 también dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan sus propios intereses, decía el apóstol Pablo. Hubo en aquellos años, ¿verdad? Ahora quizá hay muy pocos, o quizá menos que antes. En broma lo digo porque realmente muchas veces hay personas en el ministerio que están por sus propios intereses, en la obra de Dios, en cualquier asunto de liderazgo, etc.
pero no por causa de Cristo, sino por causa de sus propios deseos, de sus propias inclinaciones a brillar por sí mismos. Por lo tanto, reaccionemos en este caso, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Él es la causa de nuestra fe y debe ser la causa de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que creemos y de lo que Dios nos ha mandado que obedezcamos. Así es como puedo ver. Y otro texto más en el verso 30 también del capítulo 2, donde dice, porque por la obra de Cristo, o sea, porque por la causa de Cristo, este hermano Epafrodito estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, a la ausencia del apóstol Pablo, había quien le sustituyera fielmente y de alguna manera no hizo notar la ausencia del apóstol Pablo en medio de esa iglesia que le amaba. Y este hombre fue quien tomó ese lugar y lo hizo con fidelidad, lo hizo a conciencia, humildemente, sometido a la voluntad de Dios y al ministerio que en este caso estaba dándole respaldo. Y por esa razón es que se pone entonces en el plano de ser prácticamente uno con el apóstol Pablo, haciendo la misma obra en el ministerio. Amén. Eso es lo que tenemos a causa de la fe. También el 3, capítulo 3, versos 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Eso quiere decir por la causa de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, la causa de nuestra fe, aún siendo nosotros quizá merecedores de otra cosa terrenal, sin embargo lo desechamos porque preferimos la causa de Cristo en vez de nuestra propia comodidad. Tenemos también el otro título que identifica a Jesús. Jesús es el predicado. Lo pongo así, no estoy hablando del término predicado en la formación de una oración, sino del anunciado, del que merece ser proclamado, Jesucristo nuestro Señor. Como Él es el que es predicado, según Filipenses 15 capítulo 1 del 15 al 18, según Filipenses capítulo 1 del verso 15 al 18, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad predican a Cristo. Pero mire la motivación, y en este caso, aunque se cumple la misión de predicar el Evangelio, y esto significa a Cristo, porque Él es el Evangelio, Él es la buena noticia, entonces, sin embargo, no está en la correcta actitud la persona o las personas que puedan estar haciendo este tipo de ministerio. También dice el verso siguiente, los unos anuncian a Cristo por contención. O sea, se puede anunciar el mensaje del Evangelio, se puede predicar de Cristo, pero con el fin de poner disputa, de poner contrariedad, adversidad, de promover una agenda muy distinta a lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Por lo tanto, tome en cuenta que eso es lo que nosotros vemos aquí, aunque Jesucristo debe ser predicado, sin embargo, estos avergüenzan el Evangelio y no son dignos representantes de Él,
porque lo hacen por envidia, por contienda, lo hacen sin ser sinceros y únicamente pensando en sus beneficios personales. Eso es lo que tenemos, pero está también Hechos 8:5, cuando usted lee que Felipe, igual que los demás, tuvieron que escapar de Jerusalén, dice que predicaba a Cristo, porque el fin del Evangelio es la buena noticia a través del que murió en la cruz del Calvario, de Cristo el Señor, quien es el espíritu de la profecía, quien es el centro de la Biblia, de la revelación de Dios, el primogénito y el unigénito del Padre, el único que merece honra, gloria y adoración. Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. Filipenses 1:19, mire cómo dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, obviamente es Espíritu Santo, porque el Espíritu y Cristo son uno mismo. Acuérdese, Pablo lo dice en otra carta, el Espíritu es el Señor, porque el Señor es el Espíritu, dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por lo tanto, es el Espíritu que debe gobernar la iglesia, que debe dirigir a los ministros, que debe de consolidar el cuerpo de Cristo. Es el Espíritu quien debe mantener la unidad por medio de la fe a través de Él. No hay otro espíritu más que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de poder, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia que nos ha abierto el camino a la comunión con el Padre. Así que eso es lo que tenemos en este verso. Seguimos con Filipenses 1:20, que dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué es Cristo aquí? Según lo leído, para mí Él es el exaltado, el magnificado, el glorificado, el alabado, el adorado, el exaltado. El título sería: Él es el Cristo exaltado, según este verso. Porque Pablo lo dice claramente en el verso ya leído, de que ahora también en las condiciones en que estaba, porque estaba encarcelado, estaba en conflictos, había perdido su libertad, y quiera que no, hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que me espera? Pero él dice: a pesar de lo que tengo ahora y lo que vivo, sé que Cristo va a ser magnificado. Y eso creo que lo podríamos aplicar en cualquier tiempo y circunstancia en cada una de nuestras vidas. Por lo que estés pasando, por lo que yo esté pasando, siempre pensemos que aún en eso que aparentemente es negativo, Cristo ha de ser magnificado. Tenemos el otro título: es el motivo de vivir. Porque Pablo dice en el verso siguiente, el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No dice: para mí el vivir es el Evangelio. Claro que tendría siempre una correcta interpretación, pero si decimos: para mí el vivir es el ministerio, ahí sí estamos equivocados. Para mí el vivir es el llamado que me hicieron, estaríamos de igual manera erróneos. Nuestra razón de vivir debe ser el Señor, porque Él es antes que el llamado, antes que el ministerio, antes que la iglesia.
para los que son ministros antes que cualquier cosa que hayamos hecho y que tal vez haya sido ya bastante grande. Sin embargo, solamente Jesús es el único por el cual nosotros tenemos que tomar en cuenta que debe ser exaltado y glorificado en nuestras vidas. Él es el motivo de vivir. Mire cómo dice Filipenses 4:13, que usted lo sabe de memoria, ¿verdad? Pero yo prefiero leerlo porque ese es el objetivo del estudio, la lectura. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez. Es decir, el motivo de vivir es Él. Todo lo puedo en el conocimiento que tengo, en el privilegio que me dieron, en el diploma que me respalda. Todo lo puedo en el ministro que me cubre, la iglesia que pastoreo. Nada de eso funciona. Tenemos que tomar en cuenta que el centro de nuestra vida debe ser el Señor Jesucristo. Por eso Filipenses 4:13 puede variar de acuerdo a cómo esté la motivación de nuestra actitud en el servicio al Señor. Pero Él debe ser el motivo de vivir. Otro tema importante es que Jesús es la esperanza. Volviendo otra vez al capítulo 1 y el verso 23 leemos ahora, donde dice, porque aquí hay que pasar la página, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea que la esperanza es Cristo, porque sea como sea, en las condiciones que sean, o en las circunstancias que sean, al final la esperanza en Cristo se cumplirá, llegando donde Él está para alcanzar esa gloriosa esperanza, viendo el cumplimiento así de la palabra de Dios. Pablo lo dice, estar con Él es mucho mejor. Muchísimo es la palabra. Es decir, como decían antes, en mi tierra, ¿verdad? Es mucho más mejor, lo cual no es correcto en el castellano, pero es muchísimo mejor, hermanos. Realmente la esperanza que tenemos, por esa razón, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque estamos realmente persuadidos, convencidos de que lo que ahora padecemos no se compara con lo que delante de Él y en su presencia estaremos disfrutando por la eternidad. Bendito el nombre del Señor. Así que Él es nuestra esperanza. Vamos al capítulo 3, verso número 14. Por favor, lea el 3:14, que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, la esperanza nuestra está en llegar a la meta. En otra ocasión yo voy a hablar un poquito más al respecto en uno de los mensajes a nuestra iglesia, pero sin embargo, Pablo aquí está considerando lo que significa la preparación del atleta, porque siempre su mira será llegar a la meta y alcanzar un premio. En este caso, él sabe que el supremo llamamiento es el llamamiento a su presencia. Que Dios nos llame a su presencia es el supremo llamamiento. Es lo máximo, es realmente lo más importante dentro de la fe del Evangelio. La esperanza que tenemos es la que debe arder dentro de nosotros todo el tiempo y hacernos fuertes cada día para confrontar las luchas y las pruebas, porque sabemos que todo esto es temporal. Y yo por eso insisto en esta lectura, ¿verdad? Porque
es un llamamiento divino en Cristo Jesús. Por esa razón es lo que estoy poniendo como título, la esperanza. Leamos el versículo número 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea que en esta esperanza, usted lo puede ver en orden conforme a los textos que estoy leyendo, y usted saca ahí un bosquejo sobre esa esperanza. ¿Qué logramos con esa esperanza? Desde el verso número 23 del capítulo 1, que habla de, repito acá, habla de que morir viene realmente a ser ganancia. Esa es la esperanza en Cristo. El verso 14 del capítulo 2, vamos a ver si no estoy equivocado, permítame, 3:14 sería, y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Es también un supremo llamamiento al final llegar a la meta en presencia de Cristo. Y luego el verso 21, alcanzar la transformación del cuerpo, llegar a ser semejantes al cuerpo de la gloria suya, y todo por el poder con el cual Él también puede sujetar a sí mismo, es decir, por su poder, todas las cosas. Acuérdese, todo poder le ha sido dado a Él en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Amén. Pero el versículo 5 del capítulo 4 también dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La esperanza fincada en esta promesa. Maranata. Otras versiones dice Maranata, que traducido del griego significa el Señor está cerca. Eso es, queremos alcanzar nosotros la meta, queremos alcanzar el premio, queremos alcanzar la transformación de nuestro cuerpo. Entonces mantengamos firme la esperanza en nuestra mente y en nuestro corazón, porque el Señor viene pronto. Amén. Volvemos a Filipenses capítulo 1 y ahora vea el verso 26, porque esta carta sí me ha hecho un poquito más tiempo por el hecho de que he tenido que de alguna manera combinar los versos para poder adquirir así un punto en el título el cual estoy compartiendo. Y según dice este verso 26 del capítulo 1, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. ¿Cómo así? Hay otras versiones, y esas versiones, si usted me lo permite leer, aquí en el capítulo 1, verso número 26, en esta versión contemporánea o actualizada de Reina Valera, dice, por ejemplo, para que en mí haya motivo de aumentar vuestro orgullo en Cristo Jesús a causa de mi presencia otra vez entre vosotros. Fíjese que lo pone como la interpretación de este texto de la versión un poquito más antigua. No es la antigua, pero creo que es la versión 1960, la más común, la más conocida. La actualizada lo pone mucho más claro porque pareciera que seamos orgullosos del ministro. Pero aquí Pablo lo dice, que en mí haya motivo de aumentar vuestro orgullo en Cristo Jesús a causa de mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Claro que es importante un ministro del Evangelio, a quien se le puede amar, respetar y desear recibir, y también a través de él recibir la palabra. Pero debemos estar conscientes, según lo hemos leído, que quien es más importante es siempre lo que hagan ellos en Cristo Jesús. Por eso este verso 26 muchas veces no da exactamente el detalle, pero Pablo dice que abunde vuestra gloria, o sea, que abunde
que ustedes se gloríen de mí en Cristo Jesús, que se gloríen, que se gocen. Pero me gustó la palabra orgullo. Así que el título que yo le he dado ahorita es el orgullo de la fe, el cual es Jesucristo. Pero veamos el capítulo 3, verso 3, que también tiene algo interesante. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Ahí está ahora la palabra gloriarse. Es decir, el motivo de nuestra gloria es Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos tomar en cuenta que no vamos a tener confianza en la carne, porque el judío se gloriaba y se enorgullecía en la carne, porque decía, yo soy de la circuncisión, los gentiles son los incircuncisos, refiriéndose a un pacto. Y de eso se sentían ellos muy completos, muy orgullosos. Pero la Biblia nos enseña que nosotros somos la circuncisión, es decir, los que hemos recibido una obra en el espíritu, en el corazón. Nos han quitado el prepucio de la carne en el espíritu, en el corazón, y nos han hecho partícipes de un nuevo pacto, y ese debe ser motivo de nuestra gloria, porque el autor de ese pacto y también el que pudo terminar esa obra fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe, dijo el escritor a los hebreos. Amén. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos del capítulo número 1 y capítulo número 3. Pero veamos el siguiente título, la buena nueva, o el evangelio es buena nueva. El evangelio es Jesucristo, es decir, la predicación respecto a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Pero la buena nueva, según Filipenses 1:27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, porque no hay otro evangelio. El evangelio de Cristo es el único que debe ser enarbolado como una bandera de victoria, como una bandera de triunfo y del poder de Dios. Pero sigue diciendo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es decir, que no solamente nos tenemos que comportar dignamente del evangelio, sino que también tenemos que capacitarnos para combatir unánimes por la fe del evangelio. No permitamos que el evangelio sea distorsionado, sea de alguna manera motivo de confusión. Al contrario, que mantenga siempre el evangelio su pureza, su verdad, su genuinidad, y que nosotros seamos los portavoces de esa verdad. Aleluya. Ya nos falta un poco más y vamos ahora al capítulo 3 y versículo 18, porque aquí tenemos este texto que dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjese que uniendo los dos versos que hemos leído es como que fuera un solo párrafo, ¿verdad? Es decir, que tenemos que entender, en este caso, como lo leímos, tenemos que entender que nuestro comportamiento debe ser digno del evangelio, que debemos prepararnos para pelear por el evangelio, porque por ahí, ya es lo que leímos, porque por ahí andan, ¿verdad? Muchos, como dice, hombres
porque por ahí andan muchos hombres, déjenme ver porque me quiero, 3:18, ¿verdad? Me estoy confundiendo, 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Andan muchos, y que muchas veces yo lo repetí, y ahora Pablo, muy preocupado y muy consciente de su responsabilidad, aún con el alma en la mano, les dice a los hermanos: muchos hay aparentemente que son de Cristo, pero son enemigos. Y tenemos que identificarlos, hermanos. Por eso hay que mantener la pureza del Evangelio. Seguimos con Filipenses, ahora vamos al capítulo 2, y en el verso 1 leemos: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, etc. Aquí lo que nosotros miramos es aliento. El aliento que el Señor nos puede dar, por supuesto, por medio de su Espíritu, porque Él es el Espíritu, por medio de la palabra, porque Él es la palabra, por medio de la fe que tenemos y que hemos abrazado en Él, porque Él es esa fe del Evangelio. Vamos a recibir aliento, vamos a recibir ánimo, nuevas expectativas, nuevas fortalezas, porque claro que encontramos en Él consolación, encontramos amor, comunión, afecto entrañable, misericordia. Lo encontramos en Cristo, todo lo que necesitamos. Pero precisamente ese es el consejo del apóstol Pablo, que seamos identificados con el aliento de Cristo. Amén. Filipenses 2:5. Aquí el título es: Jesús es el ejemplo pensante. Es decir, el ejemplo pensante. ¿Por qué? Porque dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otras versiones dicen: haya pues entre vosotros el mismo pensar que hubo también en Cristo Jesús. Porque sentir en sí es no algo que podamos percibir en el cuerpo, o que podamos percibir, como le dijera yo, en un asunto emocional o sentimental. No, es en el pensamiento. Lo que percibamos por el pensamiento que tenemos respecto a Cristo Jesús. Ese es el detalle. Porque en el Evangelio no se trata de sentires epidérmicos, no se trata de sentires emocionales almáticos, se trata del pensar que hubo también en Cristo. La misma manera de pensar. Es ahí donde tiene que haber unanimidad. Por esa razón, cuando Pablo dice en el verso número 2, capítulo 2, dice: teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es lo mismo que llega a culminar en este verso: que haya el mismo modo de pensar, la misma mentalidad, porque Él es el ejemplo pensante. Jesús puso su frente como de pedernal, viendo hacia la cruz, sabiendo hacia dónde iba, consciente de lo que iba a suceder por lo que Él había venido a esta tierra. Y en ese pensamiento, vamos a seguir viendo todos estos textos, pero en ese pensamiento, armado así, fue que siguió adelante haciendo la voluntad de Dios. Por eso tenemos también el verso 6 al 8. Y ahí el título es que Él es el Dios hecho hombre. Porque no se tomó de la realidad y de la
como le dijera yo, de una realidad espiritual de que Él era Dios. Él no se, como dice acá el verso, no estimó el ser igual a Dios, dice el verso 6, como cosa que aferrarse. Es decir, no se tomó de eso, no se afianzó de eso, se armó del pensamiento, soy hombre, yo soy hombre, soy gusano, como dijo el profeta, y se cumplió en Cristo. Hallado en esa condición humana, según el profeta Isaías en su capítulo 53, es que Jesús se despojó a sí mismo, quitó sus atributos, su carácter, su personalidad y todo su conocimiento de las cosas para llegar a ser un hombre como cualquiera de nosotros. Pero estaba seguro de que Dios era quien le había enviado, porque él siempre lo decía, mi Padre es el que me envió. Entonces, es Dios hecho hombre y actuó como hombre. Si usted lee del verso 6 al 8, va a llegar al 8 diciendo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como hombre, porque murió por nosotros, siendo el sustituto, el que tomó nuestro lugar. Y por esas razones que podemos decir que encarnado el Hijo de Dios vino a ser semejante a los que Él había creado. Y en esta condición se entregó por completo, se negó a sí mismo. Y Él dijo, haré la voluntad de mi Padre. Y por supuesto, como resultado, según el verso 9 y 10, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que Él es el nombre sobre todo nombre. Quiero que usted lo note. Dios lo conoce como su Hijo. Dios lo conoce como su enviado, su unigénito. Dios lo conoce como el que vino como cordero a pagar por los pecados del pueblo. Como lo conocemos nosotros, como el Salvador, como el Mesías prometido. Lo conocemos como el que tomó nuestro lugar. Sí, el que derramó la sangre en ese sacrificio cruento, en ese sacrificio cruel, denigrante, pero lo hizo por amor a nosotros. Sí, pero Dios por esa razón lo exaltó. Y por esa razón Dios le dio un nombre. Usted sabe que eso es todavía un misterio. Está en la Biblia. Muchos versículos hay. Nombre, un nombre nuevo. Un nombre. Y nosotros sabemos cuál es el nombre aquí en la tierra, porque ante Él toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero hay un nombre nuevo, así como nos darán a nosotros un nombre nuevo. Así que, sin embargo, aún recibiendo Él un nombre nuevo, será siempre el nombre superior al nombre que tengamos, porque seguirá siendo el nombre sobre todo nombre. Penúltimo título sería que Él es el que justifica. Filipenses 3, ahora del versículo número 9 al versículo número 10. Dos versículos interesantes que dicen así: y ser hallado en Él, porque Él es el Cristo, el Señor Jesucristo, Él es el Mesías, el ungido, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que Él es el que justifica.
porque en ninguna manera alcanzaremos nosotros por nuestra propia cuenta una justificación personal. Solamente alcanzaremos la justicia que es de Dios por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el motivo de gozo. Que esta carta realmente debería ser la carta del gozo. Según Filipenses 4:4, mire cómo leemos: regocijaos en el Señor siempre. Así de seguido, es una oración completa. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, con signos de admiración. ¿Por qué? Porque realmente el apóstol Pablo enfatizaba el gozo que vivía en la fe del Evangelio. Las circunstancias en sí, por muy contradictorias que fueran, no era lo más importante para él. Él podía ver más allá de una necesidad temporal. Él podía ver la gloria de Cristo a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de las persecuciones, porque él estaba lleno de la fe de Jesucristo. Una carta más del apóstol Pablo, esta carta a los Filipenses, nos vuelve a enseñar las Escrituras, la importancia que tiene un estudio detallado, sencillo, sí, pero un estudio enfocado en Él, porque Él es todo y significa todo para cada cristiano que le ama y que espera su venida. Espero que esto le haya edificado. Gracias por su atención, y si no lo vio completo, aquí quedará este video para que usted lo siga viendo. Muchas gracias por su audiencia. Que Dios les bendiga.